Muy buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Este precioso día, este precioso jueves, comenzamos un programa que le hemos puesto por título Libertando a los cautivos. Un tema muy interesante y muy profundo, el cual vamos a ir viendo la necesidad de ser libertados a través del conocimiento de la palabra de Dios y de ir buscando y de ir, como dice la palabra de Dios, escudriñando las escrituras, ir conociendo más profundamente lo que nos debe arraigar al Señor Jesús, que es su palabra. Y de esa forma, en este programa, la idea es libertarnos de conductas, de hábitos, de enfermedades emocionales y espirituales, ¿por qué no?, que nos han llevado a una vida mediocre, a una vida que nos detiene, a una vida que a veces no podemos llegar a esa vida en plenitud como cristianos. El objetivo del programa es que tengamos herramientas de la palabra de Dios y emocionales para hacer cambios importantes y siempre basándonos en la palabra de Dios. Esta tarde quiero que empecemos a estudiar un poquito. Si tienen ahí en su casa sus Biblias, me gustaría que fuéramos al libro de Juan, el Evangelio de Juan, donde nos da mucha luz sobre el conocimiento del Señor Jesucristo, y un pasaje que a lo mejor de oídas y de antemano no lo sabemos hasta de memoria, lo hemos repetido y a veces lo usamos hasta como eslogan o como muletilla. Es un pasaje muy conocido, Juan 8:32, y dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Un verso muy pequeño, pero con una profundidad tremenda. Tanto es así que al estar estudiando este pasaje, el Señor me mostraba que tenemos tres palabras claves muy importantes en este verso, en este capítulo, en este pasaje de la palabra, tanto como la palabra es conocer, la palabra verdad y la palabra libertad. Pero si nos damos a la tarea de ir un versículo antes, subirnos un versículo antes, el 31 dice: dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceres en mis palabras, seráis verdaderamente mis discípulos. Y ahí encontramos otras, puedo sacar 3, 4, 5 palabras claves, pero vamos a ver que hay 2 palabras claves ahí también, para poder entender cuál es el camino a la libertad, cuál es el camino a la plenitud en Cristo. Y estas 2 palabras bien importantes en el versículo 31 son que habían creído. Dice, repitiendo el versículo, dice: dijo Jesús a los judíos que habían creído. Yo creo que la primera base es creer en el Señor Jesucristo. Y como muchas veces lo hemos platicado, de este lado del mundo, gracias a Dios que a través del internet nos ven en todo el mundo, pero a través de este lado del mundo, el lado judío cristiano, no nos es difícil cuando podemos hablar con alguien y decirles que tú crees en Jesucristo. Muchas veces para las personas es un poco más sencillo. Yo creo que alrededor del mundo hemos podido escuchar y hemos podido entender, y de 1000 maneras, o a su manera, cada persona ha podido creer en Jesucristo. Y entonces la primera base sería creer en Jesucristo. Y después dice el versículo que habían creído en él, y dice: si vosotros permanecieres en mi palabra. Otra de las grandes cosas de lo importante o de los fundamentos es permanecer, porque a veces yo no dudo que podamos creer en Jesucristo o que estemos creyendo que existe un Dios. Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan, pero el segundo paso aquí fue permanecer. Y dice Jesús: si permanecen en mis palabras, si permanecemos en las enseñanzas que Él nos dejó, porque a veces logramos creer en Jesús, pero nos falta lo segundo, permanecer. Y vamos a decir: tú eres esa persona, yo soy esa persona que puedo decir: yo he creído en Jesús y he estado permaneciendo en las palabras de Dios. Entonces, ahora sí, vamos a ver si realmente somos libres. Y podemos analizar nuestras vidas, y un servidor puede hacer un recuento de su vida y puede decir: no somos realmente libres. Tenemos una serie de esclavitud, tenemos una serie de situaciones que denominamos pecados y que estamos esclavizados al pecado, por lo cual este versículo nos da luz para entender que necesitamos
ver tres cosas bien importantes. Ahora sí, conocer la verdad y ser libres. Yo creo que vayamos al libro de Oseas. El libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Un gran problema que tenemos, y este pasaje le está hablando ya a los cristianos, este pasaje ya le está hablando a gente que había creído, es un pasaje que se le está hablando a gente que ya permanece en la palabra. Y algo bien tremendo dice: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿Cuántas veces a nuestras vidas nos ha venido destrucción? ¿Cuántas veces a nuestra vida, nuestra vida familiar ha estado destruida? Porque nos ha faltado el conocimiento espiritual, el conocimiento de muchas cosas. Y vamos por la vida con destrucción, y nuestro pueblo, nuestra vida está siendo destruida. Perecemos espiritualmente. ¿Cuántas veces te has sentido muerto espiritualmente? Sencillo, porque nos ha faltado el conocimiento. Y aquí hay algo bien interesante. Dice: le faltó conocimiento a mi pueblo. Dice: por cuanto desechaste el conocimiento. ¿Sabes una cosa? Que a nivel psicológico, a nivel emociones, desechar es rechazar. Y el rechazo no es otra cosa más que un bloqueo que pone el ser humano ante ciertas circunstancias. Hay ciertas corrientes psicológicas que lo manejan como mecanismos de defensa. El rechazo, el desechar, es un mecanismo de defensa que pones entre tus emociones y las situaciones cotidianas, entre lo que has vivido en el fondo de tus emociones, en tu ser, y lo que te está pasando el día. Y es una barrera que te impide conectarte con tu realidad para poder responder de acuerdo. Y aquí dice: porque desechaste el conocimiento. ¿Cuántas veces? Y hay gente que por años está en una iglesia, que está sentada en una banca, pero está rechazando el conocimiento. Como vulgarmente lo decimos aquí en México, le entra por un oído y le sale por el otro. Yo por eso me pongo el chicharito, para que me entre por aquí y no me salga por el otro lado. Porque si no, imagínate, yo estaría rechazando el conocimiento bíblico. Cada día hay gente que escucha, pero no pone atención. Más bien oye, mas no escucha. Que son dos términos muy diferentes. A veces oímos y es oír ruido, bla, 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 bla. A lo mejor tú estás oyéndome y de repente ya no sabes ni de qué está hablando la persona que está ahí en el monitor. Yo te invito a que escuches, a que pongamos un poco de atención, porque eso es rechazar. Eso es hacer a un lado, es desechar el conocimiento. Y eso nos lleva por conductas, porque muy dentro de nosotros tenemos conductas aprendidas, conductas autodestructivas hacia el ser humano, que si se logran derribar y si logramos quitar ese mecanismo de defensa, va a haber un cambio. Pero al haber un cambio, el ser humano va a quedar expuesto, va a perder algo. Y somos realmente personas que estamos acostumbradas a decir: mi casa, mi carro, mi Biblia, mis lentes, mi problema, mi conducta, mi forma de ser, mi actitud, mis pecados. Y nos los apropiamos. Y el problema es que si viene el conocimiento, si viene la revelación de Dios y nos quitan mis conductas, si me cambian mis actitudes, si desechan mis pecados, ¿con qué me voy a quedar? Si soy un ser de posesión, si soy un ser que siempre ha querido tener algo para sentirse algo. Y ahí empezamos ya a entrar en problemas muy profundos. Porque cuánta gente se siente que no es nadie porque no tiene nada. Cuando sabemos que nuestra valía y nuestro valor viene directamente
proporcionalmente al gran amor que Dios nos da. Cuando uno logra reconocer eso, es cuando podemos desechar otras cosas. Pero generalmente el ser humano se pone su valía por lo que tiene, no por lo que es en Cristo Jesús, no como un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, con la mente de Cristo, dice la palabra, con las capacidades, con la llenura del Espíritu Santo. Más bien nos vamos dando un valor de acuerdo a lo que tenemos. Y lo repito, si yo tengo una casa pequeñita, digo, ay, pues es que mi casa. Pero si tengo una gran mansión, si tengo un carro de esos que traen un caballito pintado al frente y regularmente son rojos, grandes carrazos italianos, mi carro. Y entonces te das gran valía. Pero si traes uno de esos carritos que ni aire acondicionado tienen, ni tenían una B y una W, dices, ay, pues ahí traigo un carrito. Y nos vamos dando la valía, o nos vamos dando una autoridad, un peso en nuestro cuerpo de acuerdo a lo que tenemos. Y entonces emocionalmente, ¿qué pasa? No queremos desprendernos de nuestras conductas, de nuestros hábitos, y por eso tratamos de rechazar o desechamos el conocimiento. Y luego dice, desecharé el conocimiento. Y esto, fíjate nada más, esto tiene una gran consecuencia en la vida espiritual, porque dice, yo te desecharé del sacerdocio. Para los varones que nos están hablando, que nos están escuchando, que nos están viendo a través de sus monitores, el sacerdocio representa la autoridad y el poder y el manejo dentro del hogar. Imagínate tú que como varón, como padre de familia, tú sales a trabajar, tú sales a buscar la provisión de tu hogar y regresas y traes la provisión después de jornadas de trabajo, pero no se te da el valor, no se te da el respeto, no se te da la autoridad, ni mucho menos la atención como la cabeza del hogar. ¿Por qué? Porque has desechado, has rechazado la instrucción bíblica, y entonces el Señor dice, yo también te voy a quitar de ese puesto, que es un puesto muy importante, que deberíamos de tener en alta estima, el poder llamarnos sacerdotes del hogar, el título, aquellos que tienen o que tenemos el título de ser padres, de ser esposos, de ser cabezas del hogar, es un altísimo honor, es muy importante, y a veces lo ponemos a un lado, y entonces rechazamos el conocimiento. Y no nada más esto, y dice, porque olvidaste. Y sabes tú que el olvido es otro mecanismo de defensa. Y aquí juega muy importante, aquí entra lo que es el consciente y el subconsciente. Porque cuando nosotros olvidamos las cosas, regularmente lo ponemos en el área del ser humano o en el área de la mente, nada más de la memorización. Yo no sé si tú te acuerdes, yo te voy a contar algo. ¿Cuántas veces cuando estuvimos en la escuela nos sentábamos un día antes o unas horas antes del examen y nos empezábamos a memorizar, a querer grabar de memoria todos los conocimientos para un examen? Y llegabas y te sentabas al examen y lo primero que querías hacer es que ya te dieran el examen. A veces hasta olvidabas poner la fecha, tu nombre, que el nombre del maestro, olvidabas todo. Querías inmediatamente sacar, vaciar ese conocimiento que solamente estaba en una área de tu cerebro que era para memorizar. ¿Y qué pasó ahí? Sales del examen y te preguntaban tus compañeros, oye, ¿cómo contestaste tal o cual pregunta? Y regularmente, ¿qué decimos? Pues no sé que lo puse, pero ya no me acuerdo. Y al pasar unos meses, necesitabas recordar algo de eso que habías estudiado y nada. Y luego nos empezamos a declarar como unas personas, ay, no tengo memoria, tengo cerebro de teflón. Y no es cierto, simplemente que fue puesto ese conocimiento en un área que inmediatamente se iba a olvidar. ¿Y esto por qué es? Porque ese es un mecanismo de defensa que hace que no se le tome importancia a ciertos conocimientos. Ese es un área, ese es un mecanismo de defensa que hace que sea pasajero, que sea intrascendente, que no tenga importancia ese conocimiento en tu ser, y entonces no pasa al subconsciente, porque cuando el conocimiento entra al subconsciente,
se vuelve una conducta aprendida, se vuelve un impulso. Porque la siguiente vez que tú necesitas recordarlo, ya no necesitas pensarlo tanto. Impulsivamente sale de lo más profundo del conocimiento del ser humano y actuamos. Esos son los famosos impulsos. ¿Cuántas veces a veces decimos, ay, se me salió, se me chispoteó, como diríamos aquí en México? ¿Y qué pasa? Porque son conductas que están muy arraigadas en el profundo. Y esas, algunas nos están causando problemas. Algunas, sin darnos cuenta, son conductas pecaminosas, de las cuales en el trayecto del programa y de los siguientes programas iremos platicando, iremos viendo, iremos manejando para ir entendiendo cómo podemos hacer esos cambios. La idea del programa Libertando a los Cautivos es tener herramientas emocionales y bíblicas para mejorar nuestra vida, para salir adelante, para poder cubrir nuestras necesidades afectivas e espirituales, para poder tener esa vida que decía Juan 10:10, y vida en plenitud. Cuando Jesús hablaba de esa vida, Él se refiere a eso, a que la vida eterna que es Él, pero la vida en plenitud nos las quiere dar aquí, en la tierra, para desarrollar lo bueno que Él ha sido en nuestras vidas y hacer cumplir su voluntad en nuestras vidas. Pero necesitamos ir aprendiendo. Por eso estamos ahorita en conocer. Necesitamos aprender, necesitamos conocer su palabra, necesitamos conocerlo a Él. Pero tenemos que quitar dos cosas, tenemos que ir viendo. Tú tienes que empezar a hacer un análisis el día de hoy y sentarte y ser bien honesto frente al espejo y decirte, soy una persona que con frecuencia rechazo el conocimiento. Yo te voy a preguntar una cosa. A lo mejor tienes 20 años de cristiano. ¿Sabes si existe el libro de Amós en la Biblia? ¿Has leído el libro de Habacuc? Y no es que sea una trivia cristiana ni que yo quiera a ver quién sabe más. Pero empiézate a cuestionar. ¿Yo memorizo lo que el domingo oigo en el culto o realmente permito que entre a lo más profundo de mi ser, corriendo el riesgo de que puede doler, asumiendo la responsabilidad de que puede haber cambios trascendentales en mi vida, con una palabra, con un mensaje, con un canto o con una oración que yo escuchara un domingo, o en los días de culto entre semana, o los días de oración? Pero a veces rechazamos, comúnmente olvidamos. Hay mucha gente que sale el domingo del servicio, de la predicación del domingo, y llega a su casa y el familiar no pudo ir y le pregunta, ¿cómo estuvo el culto? ¡Ay, bendecido! Las alabanzas tremendas, se sintió el mover del Espíritu. ¿Y cómo estuvo la predicación del pastor? ¡Padrísima! En fuego. ¿De qué predicó? ¿Cuál fue la enseñanza? Bendecido que estoy. ¿Cuánta gente no vive así? ¿Cuánta gente se mueve nada más por lo externo, por lo que sintió en ese momento? Pero oidor olvidadizo, porque está voluntariamente, inconscientemente está rechazando el conocimiento, está bloqueando, porque sabe que si entra ese conocimiento puede haber un cambio, puede haber una mejora, tal vez sí, pero puede haber una pérdida de hábitos, de actitudes y de conductas. Y el ser humano tiene miedo a perder. Muchas veces preferimos quedarnos con nuestros malos hábitos porque son mis hábitos. Y recuerden, yo voy a estar diciendo palabras a veces muy marcadas porque son mías, mis hábitos, mis conductas. Y yo no quiero que me las quiten. Y mucho menos quiero dejar que alguien que dice que sabe venga y me diga algo y me haga reflexionar, porque qué flojera pensar. Me da hasta flojera pensar que lo que me dijo el pastor el domingo tiene razón y que tengo que empezar a hacer un cambio.
que tengo que permitir que entre la palabra de Dios hasta lo más profundo de mi ser. Y entonces, ¿qué hago? Bloqueo, rechazo, hago a un lado y todavía hago que no oigo. Por aquí en México decimos, ojos que no ven, corazón que no siente. Pues yo te diría, oídos que no oyen, acciones que no hago. ¡Qué tremendo! Y eso es el olvido. Sales tú y olvidas. Y mira lo que dice la palabra. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué fuerte palabra para este día, hermanos. A veces tiembla uno cuando se da cuenta de la profundidad de lo que dice la palabra de Dios. Porque nosotros, tal vez conscientemente o inconscientemente, porque no queremos que nos duela aquí adentro, porque no queremos que sean removidas ciertas situaciones, porque a lo mejor hay enquistadas potestades que nos están impidiendo, nos hacen que olvidemos. Y lo más tremendo es que hasta dónde llevamos nuestras maldiciones, nuestros pecados, aún a lastimar y a llevar a condenación a nuestros seres queridos, a nuestra descendencia, a nuestros hijos. Y no lo estoy diciendo yo por espantarte o por meterte miedo. Aquí lo dice y lo repito, porque olvidaste la ley de Dios, también yo, dice el Señor, me olvidaré de tus hijos. Yo creo que es tiempo que hagamos un alto. Yo creo que es tiempo de que nos sentemos y dejemos de ir por la vida simplemente oyendo. Yo creo que es tiempo de que nos paremos firmes y digamos, tengo que dejar de olvidar. Y tómate un tiempo, analízate. No nada más estoy hablando de algo tan profundo como el olvidar un sermón, como el olvidar la palabra de Dios, como olvidar los consejos que el Espíritu Santo te dice a través de su palabra. Eso ya es mucho. Analízate un poco tu vida. Haz un recuento al día de hoy, en este día, cosas tan sencillas. ¿De qué te has olvidado? ¿De cuántas cosas te has olvidado hoy? ¿Cuántas oportunidades tuviste hoy de adquirir un conocimiento y lo rechazaste? Tal vez hoy tuviste la oportunidad de sentarte con un anciano y que te diera un consejo y dijiste, ¿qué me puede enseñar? Y lo rechazaste. A lo mejor hoy tuviste 5 minutos para leer la palabra de Dios, un proverbio, y preferiste roncar 5 minutos. Rechazamos el conocimiento de la palabra. Olvidamos. ¿Cuántas cosas has olvidado hoy? A lo mejor ya te fuiste al trabajo, ibas en el camino y dijiste, se me olvidó esto, se me olvidó lo otro. Y a veces los afanes de este tiempo, las premuras en las que vivimos, hacen que se nos olviden las cosas. Y a veces son cosas intrascendentes. A un servidor, yo hoy llegaba a los estudios de CIAR, le decía al pastor, y olvidé unos cassettes que quería darle. Y me daba de tope, decía, lo tenía presente, pero a lo mejor fue intrascendente un cassette. Mañana lo apunto y lo traigo. Pero cuando olvidamos, desde que amanece, desde que abrimos los ojos, y a veces olvidamos darle gracias a Dios, y nos levantamos y no decimos buenos días porque se nos olvidó, y te manda un telefonazo o un mensaje tu esposa y te dice, buenos días, se te olvidó de saludar, y tú, ay sí, es que me levanté a la carrera. Y sabes que se van creando algo que vamos a ver, que es bien importante en este programa: hábitos, conductas aprendidas. Por eso necesitamos conocer. Tú tienes que empezar a reconocer si estás rechazando. Es necesario que hoy hagas un alto y te empieces a dar cuenta si realmente
estás aprendiendo, estás poniendo en práctica, estás logrando escuchar, asimilar y dejar que la palabra entre, o estás rechazando. Simplemente vas por cumplir el domingo, simplemente vas a tus cultos de entre semana, a tu grupo de células, a los grupos de oración, a campañas, y vas por hacer bulto, pero no estás asimilando nada. Porque en la casa no abrimos la Biblia, porque en la casa no buscamos un estudio bíblico, porque en la casa platicamos de todo, menos de circunstancias que dice la palabra. Entonces a lo mejor tú estás rechazándolo y tú no te habías dado cuenta, y tú dices, no, yo no voy a rechazar a Dios. Pero si tú rechazas el conocimiento bíblico, si tú rechazas el estudio de la palabra, si tú rechazas una palabra tal vez de exhortación de parte de alguno de tus líderes, estás rechazando a Dios. No me digas, no seas incongruente que digas que amas a Dios, pero rechazas su palabra. Y si no la lees, si no la estudias, la estás rechazando. Y a lo mejor es una circunstancia inconsciente. Tienes que empezar a analizar. Yo quiero dejarte esa duda y decir, bueno, realmente si pierdo tal conducta, si pierdo tal hábito, Dios nos va a dar nuevos hábitos. Dios nos va a implantar nuevas conductas. De eso es lo que vamos a ir viendo. Cómo le pidas a Dios, cómo le busques la ayuda del Espíritu Santo para hacer esos cambios. Pero es necesario que el día de hoy empieces a reconocer: estoy rechazando el conocimiento, porque tienes un gran riesgo que de él te rechace. Dice, desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Qué duro y qué tremendo es que no seamos reconocidos con la autoridad que Dios nos ha dado como sacerdotes del hogar, como líderes ministeriales, como líderes de una familia, como líderes de una empresa, y que no te tomen en cuenta. Que nada más en el escritorio ahí diga gerente general, pero aún se burlan de ti y no toman consejo de ti y mucho menos te obedecen, porque has sido desechado del sacerdocio, porque tú has desechado la fuente de sabiduría. Necesitamos conocer, necesitamos aprender. Debemos dejar de ser gente olvidadiza. Y ahí estamos viendo esa primera palabra, conocer. La segunda palabra de la que hablábamos en Juan 8:32 dice conocer la verdad. Tenemos que ver qué es la verdad. En la actualidad, muchas personas dicen que hay muchas verdades. En la actualidad dicen que cada cabeza es un mundo, y si cada cabeza es un mundo, cada mundo tiene su verdad. Entonces, cada persona tiene su propia verdad. Imagínate si así nuestro mundo, ¿cómo está? En caos, en una locura total. Si realmente permitiéramos o dejáramos o creyéramos que cada cabeza es un mundo, y si cada cabeza es un mundo, cada cabeza tiene su propia verdad, imagínate tú, sería peor que esto, que una jungla. Sería peor que una lucha de poderes encarnizada, donde el más grande se come al más chiquito, donde el más fuerte se come al más débil, donde el más joven se acaba al viejito, y ya me hubieran acabado. Imagínate qué tremendo. Si así tú sientes que hay una lucha no justa, más bien injusta o desleal en muchas áreas sociales de los países latinos, imagínate si creemos eso, de que cada cabeza es un mundo y cada mundo tiene su verdad, y entonces cada cabeza tiene su propia verdad. Pero bendito sea Dios, que Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo aclaró bien y tuvo toda la autoridad y todo el valor para decir que Él es el camino por el cual debemos caminar. Yo soy el camino, dice, yo soy la verdad. En Él, con Él y para Él está hecha la verdad absoluta. Solamente Él tiene la verdad absoluta de las cosas.
de él desprende todas las verdades que existen. En él está la verdad absoluta. Y gracias a Dios que podemos creer en él, que podemos confiar en él, que podemos seguir sus palabras, que podemos entender su conocimiento. Porque de esa es la única manera que podemos entender. Vemos el versículo, vamos a ver al versículo de Juan, capítulo 14. Juan 14, 6 nos dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, nadie viene al Padre sino por mí. Algo muy tremendo. Jesús, siendo Dios, siempre mencionó al Padre. Y esto lo menciono y lo pongo a colación porque es lo que nos va a ir llevando a ver lo de las conductas aprendidas. Fíjate el versículo 9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido, Felipe. Vamos a quedarnos hasta ahí. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. ¿No te suena familiar a lo que estábamos hablando? ¿A qué has rechazado? ¿A qué has olvidado? Qué similar, ya desde ese entonces Jesús le decía a sus discípulos, han estado conmigo, me han visto, pero ¿saben qué? Han rechazado mi conocimiento, han rechazado mis enseñanzas. Es más, Jesús les quiso decir, has visto los milagros que he hecho y se te han olvidado. Has olvidado. Porque dice, no me conocen, dice, y no me has conocido. Si realmente esas personas hubieran conocido desde lo más profundo de su ser a Jesús en ese momento, no hubieran olvidado sus primeras palabras. No hubieran olvidado sus proezas, sus señales, sus maravillas. Al grado que cuando lo llevaban a la cruz, cuando lo estaban lastimando, corrieron, lo dejaron. Al grado de que a uno de ellos le dijo, me vas a negar 3 veces. No, yo no. Se le olvidó lo que le dijeron y pasaron las señales que el Señor Jesús dijo y se entristeció porque hasta después recordó, pero se le había olvidado. Había olvidado. Por eso Jesús ya les decía desde ese entonces, estoy con ustedes y me están rechazando. Ando con ustedes haciendo cosas, dándoles enseñanza y le están olvidando. Así le dijo a Felipe, eso le quiso decir a Felipe. Y si se lo dijo a Felipe, te lo dice a ti y me lo ha dicho a mí. Ponte esa pregunta en primera persona. ¿Cuánto tiempo hace que estoy contigo? Y pon tu nombre. ¿Cuánto tiempo hace contigo, Alan? ¿Y no me conoces? Empiézate a hacer esa pregunta. Tal vez sea un poco más difícil, pero a lo mejor ahí donde estás sentado solo, empieza a hacerte la pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que sé de Jesús? ¿Cuánto tiempo hace? ¿Desde hace cuánto proferí una oración de salvación y abrí mi corazón para recibirlo como mi Señor y Salvador? Pero la pregunta que hoy te hace el Señor Jesús, ¿me conoces? Contéstate. ¿Realmente puedes decir, lo conozco? ¿Por qué rechazo sus conocimientos? ¿Por qué rechazo su palabra? ¿Por qué olvido sus enseñanzas? ¿Por qué puedo tan fácilmente olvidar frases tan sencillas como amarás a tu Dios con todo tu corazón? ¿Cuántas actitudes hemos hecho tú y yo el día de hoy que no muestran un amor con todas nuestras fuerzas hacia Dios? ¿Por qué? Porque olvidamos esas palabras. Palabras tan sencillas que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántas acciones, cuántas palabras proferimos el día de hoy hacia las personas donde no muestran el amor como a mí mismo? ¿Por qué? Eso lo merecen. Es que me hizo.
es que me dijo. No, 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 no. Simple y sencillamente porque se te olvida, porque se me olvida. Y después llegamos a la casa y alguien nos dice, recuerda que tienes que tener amor, recuerda que tienes que tener paciencia, recuerda los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Y te sientes y dices, ay, es que se me qué. Quisiera que lo repitiéramos todos a coro. Es que se me qué, que se me olvidó. ¿Por qué? ¿Por qué se te olvida? Porque está una barrera que impide, hay un mecanismo de defensa que está impidiendo. Hay huestes de maldad que están deteniendo que llegue el conocimiento a lo más profundo de tu ser para que tú puedas tener conductas e impulsos aprendidos, tales como ¿cuál? Cuando te ofendan, bendice. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? Es que se nos olvidó que así dice la palabra. Al contrario, si alguien nos ataca, ¿qué hacemos? Atacamos. La Biblia no dice eso. Tenemos aprendido esa conducta y no la queremos desarraigar porque ahí hay algo que estorba. Hace que se nos olvide que hay que orar por nuestros enemigos, que cuando nos maldigan, nosotros bendigamos, que cuando nos ataquen, nosotros hablemos palabra de bendición. Dice la Biblia que la blanda respuesta aplaca la ira. Y sin embargo, hacemos regularmente, y digo hacemos porque me ha pasado, hacemos regularmente lo contrario. Cuando hay ira de otra persona hacia mí, ¡guau!, se despierta el monstruo que traigo dentro. Decía nuestro pastor, el Transformer, el Hulk que está dentro. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido, porque hemos rechazado el conocimiento. ¿Qué rechacé ahí? ¿Qué conocimiento? El de Proverbios, la blanda respuesta aplaca la ira. Amaremos a nuestros enemigos. Lo olvido. Lo olvido. Y olvidarlo es no conocer. Y no conocer es a quién, aquel que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por eso en este versículo se hace patente que te lo pregunta a ti y me lo pregunta a mí. ¿Cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me han conocido? ¿Qué necesita pasar más en tu vida o en mi vida? ¿Qué necesitas vivir más? ¿Qué necesitas? ¿Qué más necesitas? ¿Qué más circunstancias difíciles? ¿Qué más caos en tu vida necesitas pasar para poder voltearte y decir, he estado tanto tiempo pero no te conozco, pero del día de hoy en adelante quiero conocerte? Quiero y necesito empezar a ya no rechazar tu palabra. Y quiero ser una persona que no olvide tus conceptos, ni tus preceptos, ni tus ordenanzas. Porque ¿sabes qué es lo más triste? Que hay gente que asiste a congregaciones y aún hasta las promesas de Dios de bendición para sus vidas las olvidan y están llevando una vida seria, una vida mediocre, cuando tenemos que recordar sus leyes, sus estatutos y también sus promesas de bendición para nuestras vidas. ¿Por qué olvidarlas? Porque rechazo, porque tengo miedo a lo desconocido, porque hemos aprendido a vivir en la miseria, porque estamos acostumbrados y tenemos miedo a que nos saquen. El ser humano le tiene miedo a lo desconocido, aun cuando lo desconocido es bueno. Tienes que tener el valor suficiente. Tienes que tener el valor suficiente de conocer y de atreverte a caminar una nueva experiencia con Cristo. Esta pregunta es una pregunta muy fuerte que le hizo a Felipe. ¿Cuánto tiempo estoy con ustedes y aún no me conocen? Y le he repetido, porque quiero que quede en tu cabeza, que te sientes y que te vayas a dormir y que estés meditando. ¿Cuánto tiempo he estado yo expuesto al evangelio, a la palabra de Jesús y aún no lo conoces? Que no nos pase como dijo Job.
de oídas te había oído. Pero sabes, hoy puede ser el día que tú digas, mas ahora mis ojos te ven. Tenemos que empezar a tener ese conocimiento, porque dice la Biblia en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quienes has enviado. Y dices tú, ¿qué tiene que ver esto con el conocimiento y de conocer a Dios? Porque el fin del ser humano es una vida eterna. Esto que estás viviendo tú y esto que estoy viviendo yo, simple y sencillamente es un caminar, es el proceso, porque estamos a punto. Algunos ya llegaron, algunos van a llegar, otros vamos en camino, pero vamos a llegar a nuestro fin. Y nuestro fin de todos los seres que están en esta tierra, de los seres humanos, ¿su fin cuál es? La vida eterna. Pero hay una vida eterna con Cristo y hay una vida eterna sin Cristo, donde el crujir de dientes, el dolor existe permanentemente, porque es eterna. Por eso dice la vida eterna. Y dice, y ese es el fin. Cuando uno nace, desde que uno nace, ya hay un fin. Los dos polos. Si naces, vas a crecer, te vas a desarrollar y vas a morir. De ahí no nos escapamos. Pero vamos a llegar a la vida eterna, sea con Cristo Jesús o al sufrimiento eterno. Entonces, dice, esta es la vida eterna. Con Cristo Jesús, ¿cuál es? Que conozcamos. Ahora te das cuenta. Jesús anteriormente en el versículo 14 les dijo, hey, he estado con ustedes y no me conocen. Y aquí les dice, para que llegues a la vida eterna, para que se cumpla el propósito por el cual naciste, me tienes que conocer. Él nos está dando la verdad absoluta. Por eso al hablar aquí, ya hablamos de la importancia de conocer. Y aquí estamos hablando de que a quién tenemos que conocer. No tenemos que conocer grandes filosofías, grandes doctrinas orientales o de la nueva era, o creer que con conocer mis propios pensamientos voy a superarme. No es necesario conocer la superación personal. Es necesario conocer la verdad absoluta. Y para todos aquellos que dicen que no existe una verdad absoluta, es mentira. La verdad absoluta existe y se llama, se llamó y se seguirá llamando Jesucristo. Esa es la verdad absoluta, porque en Él está la vida, porque en Él está la salvación, porque en Él está la sanidad, porque en Él encontramos todo lo que el ser humano necesita. Y cuando me refiero a todo, no nada más son las cosas bonitas. En Él encontramos la reprensión, la guianza, la corrección, el consuelo, el castigo y el regaño también, cuando uno se porta bien. Porque dice la palabra que a qué hijo cuando se porta mal no lo disciplinan. Y si no lo disciplinan es que no eres hijo. Si a ti no te ha reprendido o disciplinado alguna vez Dios, aguas, a lo mejor no eres hijo. ¡Bah! ¡Qué duro! Pues cierto. Y entonces dice, y esta es la vida eterna, que conozcan a Jesucristo, el único Dios que dice verdadero, y a Jesucristo al quien les ha enviado, Padre. Qué tremendo. Necesitamos entender que todos vamos a llegar a ese fin. Y para llegar a la vida eterna necesitamos conocer a Jesucristo. Un punto bien interesante de conocer a Jesucristo. Yo te quiero mostrar un ejemplo cómo podemos empezar a conocer a Jesucristo. Por sus acciones, por sus obras. En el libro de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice la palabra, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer del Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces,
Pero ¿qué tiene que ver con esto? Aquí empezamos a darnos cuenta que necesitamos conocer a Jesús, y conocer a Jesús de antemano a sabiendas de que Él es la verdad, podemos imitarlo. Jesús siendo Dios, Jesús siendo igual a Dios, Jesús teniendo toda la autoridad y todo el poder de Dios, siempre se sujetó al Padre. ¿Qué te estoy queriendo decir? Que la mejor enseñanza, que la mejor forma de enseñar a los demás es con nuestro ejemplo. Y aquí empezamos a entrar en las conductas. Aquí empezamos a entrar en las situaciones cuales yo no quiero romper esos mecanismos de defensa, de olvido y de rechazo, porque tengo aprendidas conductas muy adentro de mi ser. ¿Y sabes de dónde vienen? Aquí Jesucristo te las está manifestando a ti y me las manifestó a mí. Esas conductas que tú a veces no sabes por qué actúas y reaccionas de tal o cual manera, son estas. Jesucristo dijo, Él no hace nada sino lo que vio del Padre. Y se terminó siendo una conducta aprendida. Porque el Padre es santo, Jesucristo es santo. Porque el Padre era bueno y es bueno y seguirá siendo bueno, Jesucristo es bueno y fue bueno y es bueno en tu vida. Porque el Padre tuvo compasión, Jesucristo vino y tuvo compasión. Todo lo que vio del Padre vino y lo empezó a hacer, y todo lo que escuchaba del Padre es lo que decía. Y terminaron siendo conductas que Jesucristo las actuó como si fueran de Él y fueron aprendidas del Padre. Tú y yo, ¿cuántas conductas tenemos? ¿Cuántas veces has dicho, mira, igualito a mi tío Juan, su hijo? Y dices de tu primo, mira, mi primo Juanito habla igualito que mi tío. Es más, se ríe igual. Es su hijo. ¿Y qué es lo que ha visto? ¿Qué es lo que ha visto? ¿Qué es lo que ha visto? Las risas del padre, y así se ríe el hijo. ¿Qué es lo que ha oído? Las palabras del padre las repite el hijo. ¿Qué ha visto? Los pleitos entre padre y madre. Y entonces, ¿qué pasa? Tú empiezas a tener pleitos matrimoniales como se peleaba papá y mamá. Ay, hello, 2 más 2 son 4. Te empiezas a dar cuenta de que tú no puedes repetir ningún patrón que no has visto. Muchas veces en el mundo del alcoholismo, las familias de los alcohólicos, me ha tocado por experiencia dentro de las terapias, escuchar que dicen, las hijas sobre todo, pero yo no me voy a casar como un borracho como se casó mi madre. Y a la vuelta de unos años, te das cuenta que la pareja con la que se casa es un alcohólico. Y te das cuenta que es una persona que tiene conductas muy similares a las que tiene su padre. El círculo de la agresividad, donde golpea, donde maltrata, después pide perdón, trae el regalo, contenta a la mujer y después la vuelve a agredir. Y a la hija le pasa algo similar. No, él es muy bueno, a mí no. Porque te da, porque te consiente, porque te pide disculpas, pero vuelve a otra vez la agresividad. Y donde dice, yo no me voy a casar con un hombre como era mi padre porque él era un infiel. Y resulta que vive la misma penitencia, el mismo calvario. ¿Por qué? Porque lo que ve, dice Jesucristo, ¿por qué? Sino lo que hago, lo que veo del Padre, eso hago. Nosotros hijos repetimos comúnmente las conductas que vimos del hogar. Regularmente buscamos parejas muy similares a lo que fue mi madre, en el caso del hombre, y en el caso de la mujer, busca idealizar su pareja como fue el padre.
aún que haya sido un hombre de malas entrañas. Y aún más triste, familias que luego se divorcian, personas que se divorcian y por ahí salen, como hay una canción aquí en México, y tropecé de nuevo con la misma piedra. Pues yo creo que este cuate era sabio cuando escribió esa canción, porque es muy cierto. Hasta que no podemos conocer la verdad, hasta que dejamos de rechazar, hasta que no olvidamos el consejo de la palabra, vamos a seguir tropezando con la misma piedra, porque vamos a seguir repitiendo las mismas conductas, los mismos hábitos que tenemos, los mismos impulsos por hacer lo que sabemos. Por ahí hay una manda que dice, si siempre te sales con el mismo problema, si siempre tienes el mismo resultado, ¿qué quiere decir? Que siempre estás haciendo lo mismo. O te lo digo de otra forma, si siempre haces lo mismo, siempre vas a tener ¿qué? El mismo resultado. Y siempre hacemos lo mismo porque son las mismas conductas, porque repetimos lo que vivimos, lo que aprendimos, lo que nos enseñaron, cómo nos enseñaron a actuar, porque estamos aprendidos a no soltar mis pecados, mis hábitos, mis conductas, y entonces no podemos esperar tener un mejor resultado, y vamos caminando hacia la misma destrucción, y vamos directitos a donde fueron nuestras familias, a la destrucción y al error, esas conductas que nos destruyen. Qué gran diferencia, y aquí quiero hacer un paréntesis y un tip de enseñanza para los padres, para aquellos que tienen hijos jóvenes. Deuteronomio 6, esa parte, el Shama o el Shama judío, dice Deuteronomio 6, del capítulo 5 en adelante. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hasta ahí es un mandato y una ordenanza que podemos cumplirla así. Pero lo difícil que es ser padres y querer que nuestros hijos puedan cumplir con los preceptos, porque dice el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán solamente los domingos en el culto, y a ver si no las olvidas. Y se las repetirás, pues hay en eventos especiales, a ver si no las rechazan a tus hijos, y las hablarás con ellos, pues si te quieren oír. Sí, que está leyendo otra Biblia, ¿verdad? Pues sí, así pareciera, pero ¿qué dice la versión tuya y mía que dice de la Reina Valera? Y estas palabras que mando hoy estarán sobre tu corazón. Y dice, primero tienen que estar sobre el corazón del Padre, bien adentro, no nada más aquí en la memoria para que se me olviden. Ay, carambas, si se te olvida la palabra de Dios, si se te olvidan sus ordenanzas, si se te olvidan sus promesas de Dios para tu vida, tienen que estar en tu corazón, en lo más profundo de tus emociones, para que se vuelvan impulsos, para que se fueran conductas aprendidas, innatas, así fue, reacciones. Y después dice, y cuando estén ahí en tu corazón, entonces sí vas a poder cumplir esto, y las vas a repetir, porque te van a salir de lo más profundo. No las vas a pensar, no vas a pensar, ¿qué le tengo que decir a mi hijo para que sea un buen niño? No, te van a salir, y por eso dice, se las repetirás a tus hijos y hablarás con ellos, con ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto habla de ser un merolico de la palabra de Dios, en el buen sentido de la palabra. Hable y hable y hable. ¿Cuánta gente tú conoces que batalla para hablar de la Biblia? Dime tú si el día de hoy te has sentado con una persona a conversar de un texto bíblico. Haz memoria a estas horas del día o de la tarde o ya de la noche donde nos están escuchando. Dime tú si lo has logrado entablar una conversación sobre temas bíblicos sin tener que esforzarte en pensar lo que vas a decir o tener que sacar un estudio bíblico. ¿Verdad que no? Porque a lo mejor todavía no está en tu corazón. Porque a lo mejor
no sale el impulso de hablar de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo quieres que se lo digas a tus hijos? Aquí habla de una persona que se lo repetía, dice, a tus hijos, y hablabas de ellos estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte, al levantarte. Dice, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ay, no, yo no voy a poner textos bíblicos en la casa, se ven muy feos. Mejor tengo el cuadro de la Mona Lisa. Pues ten a la Mona Lisa y ten cuadros bíblicos. No pasa nada. No conviertes a la Mona Lisa también. Pero ¿qué tienes que hacer? Tiene que salir de lo más profundo. ¿Cuánta gente no le gusta tener adornos con mensajes cristianos, con mensajes bíblicos? Ay, no. Ah, pero ¿qué tal tienen adornos con mensajes subliminales o con mensajes de Nefertitis y cosas así? O los 3 elefantitos por ahí, ¿sí? O mejor tienen ranas que no sé qué, que están feas. Eso sí es fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son las conductas aprendidas. Es que esos monitos, panzoncito y peloncito, me lo regaló mi bisabuela y lo tuvo la abuela en la casa y mamá me lo tuvo y al morir me dijo que yo era la heredera. Eso sí lo tienes ahí, como un nicho de demonios. Y sin embargo, no puedes poner, y dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, pero no puedes poner, Jehová es mi pastor y nada me faltará. No puedes poner una imagen de un pan de caja de esos rebanaditos donde diga, Jesús es el pan de vida. No puedes poner un póster o una imagen de un río donde dice, y fluirán ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque es algo que no tienes aprendido, porque es algo que no viviste, pero es algo que tienes que empezar a cambiar y que de eso se va a tratar en estos programas. De eso vamos a estar hablando en estos programas, de darte la oportunidad de hacer cambios de conductas. Espero que el día de hoy te vayas dando cuenta. Yo creo que es bien necesario que te vayas dando cuenta. Si habláramos de la libertad que Dios, porque hablábamos de 3 palabras, conoceréis la verdad que es Jesucristo, y la tercera palabra, la libertad. Sabes que en la libertad existen varios conceptos. Uno de ellos es la libertad, el punto medio. Otro está el extremo equivocado, el libertinaje. Y está el punto contrario, que es la esclavitud. Dice Juan 8:34, rápidamente podemos entender que en Juan 8:34 dice que aquel que practica pecado es esclavo del pecado. ¿Y qué te digo? Dime tú si has escuchado alguna vez que alguien que sea esclavo de otra persona o empleado, vamos a quitarle la palabra esclavo y vamos a decirle empleado. Dime tú si tiene oportunidad de tomar decisiones un esclavo. A un esclavo le dicen brinca y tiene que brincar. Siéntate y se tiene que sentar. No tiene opción para tomar decisiones. Tiene que hacer lo que le dicen su amo. Solamente le queda obedecer. Yo quiero dejarte en este día, en esta tarde o en esta noche, según el horario que nos estés viendo. Yo quiero dejarte esto. Es necesario que empecemos a conocer a Dios. Vamos a seguir con esta serie de programas, vamos a seguir con esta serie de información, vamos a dejar pendiente sobre la libertad y el libertinaje. Vamos a hablar la próxima semana un poco de cómo empezar a hacer cambios de hábitos. Bien interesante, no te lo pierdas, va a haber una forma, hay unos ciertos pasos muy bonitos y que bíblicamente eso se llama tener fe. Yo quiero despedirme y decirte, Dios te bendiga. Haz cambios en tu vida y no dejes el conocimiento de Dios. Dios te bendiga, te esperamos la próxima semana.
nuestra programación ha sido de bendición para ti, te invitamos a sembrar una semilla generosa de gratitud o ser uno de nuestros patrocinadores. Puedes hacerlo de la siguiente manera. Puedes hacerlo personalmente, traer tu ofrenda a nuestros estudios y con gusto lo recibiremos de tu mano. O puedes hacer un cheque a nombre de Benjamín Vivas Gil, nuestro director general. También, si estás en los Estados Unidos y otros países, puedes hacerlo por Western Union a nombre de nuestro director general, Dr. Benjamín Vivas Gil. O si gustas, estás en el territorio mexicano, puedes depositarlos a la cuenta número 7007 1702 500 del Banco Banamex a nombre de Mónica Yolanda Barandiarán Salvatierra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. CIAR Televisión, tocando corazones más allá de la web.